La televisión estatal rusa suele mostrar imágenes del frente que presentan a su ejército como superior en tecnología y número. También muestra soldados regresando triunfantes con sus familias, emotivos reencuentros, ceremonias de medallas y comunidades agradecidas recibiendo a sus héroes. La propaganda de Putin exagera mostrando a los soldados como héroes que defienden la patria y vuelven con prosperidad y respeto. Pero tras las cámaras, la realidad es muy distinta. Detrás del heroísmo promovido por el Estado, se oculta una catástrofe provocada por el hombre, que muestra el costo real de la guerra de Putin en vidas y dinero. Algunos soldados rusos no solo están muriendo en los campos de batalla ucranianos, sino que también están destruyendo la sociedad rusa cuando regresan a casa. En 3 años desde el inicio de la invasión, veteranos del frente han matado y mutilado a más de 750 personas tras volver a casa. La mayoría de sus víctimas eran familiares o amigos y los crímenes domésticos. Estas cifras pueden parecer asombrosas, pero representan algo mucho peor que simples estadísticas. Revelan un sistema que ha convertido a su propia gente en armas. Estableció incentivos económicos que solo favorecen a la élite militar y política, sacrificando el futuro de Rusia por ganancias militares inmediatas. Analicemos exactamente qué les sucede a los soldados rusos cuando las cámaras dejan de grabar. Según el Kremlin, casi 140.000 soldados rusos volvieron a la vida civil tras luchar en la guerra contra Ucrania para mediados de 2025. Como referencia, al inicio de la guerra, se estimaba que Rusia tenía 30.000 tropas desplegadas el primer año. Sin embargo, el apoyo a la reintegración que los medios rusos mencionan frecuentemente al referirse a los soldados que regresan es en realidad un eufemismo burocrático para lo que equivale a un desastre social en proceso. Muchos de estos veteranos podrían sufrir trastorno de estrés postraumático y mostrar tendencias violentas, según el Centro de Análisis de Políticas Europeas y varios medios. Específicamente Medusa, un canal de noticias independiente ruso con sede en Lituania. El equipo del canal habló con especialistas que trabajan en programas de rehabilitación para veteranos de guerra rusos, utilizando la investigación realizada por la periodista independiente Farida Rustamova, quien también es exreportera de Medusa. Como una de las principales fuentes para sus afirmaciones, las fuentes predicen una serie de problemas sociales importantes, incluyendo el abuso desenfrenado de drogas y alcohol. Esto se debe a que es poco probable que Rusia ofrezca apoyo médico y psicológico duradero a soldados con lesiones graves. Usualmente, esa es la razón por la que los dieron de baja del ejército. Como el ejército ruso concentra el reclutamiento en zonas rurales, los soldados que regresan ya tienen mayor riesgo de alcoholismo. Al regresar a la vida diaria tras perder una parte vital del cuerpo y presenciar la muerte de cientos de compatriotas en el frente, estos soldados requerirían apoyo durante años, algo que Rusia quizá no pueda brindar. La magnitud de los problemas de salud mental es asombrosa. El Ministerio de Defensa de Rusia calcula que 1 de cada 5 veteranos padece trastorno de estrés postraumático. Al mismo tiempo, Rusia tiene menos de un terapeuta por cada 7.000 adultos y aún menos de ellos tienen experiencia tratando traumas de combate. La respuesta del gobierno ruso muestra que una de sus prioridades es reducir los efectos negativos de la guerra en su población. Por ejemplo, la Fundación Defensores de la Patria de Rusia ha recibido decenas de miles de millones de rublos para apoyar a los veteranos de la guerra contra Ucrania y a sus familias. Sus oficinas regionales apoyan a soldados que regresan con vivienda, atención médica y beneficios. El problema aumenta porque Rusia da cientos de miles de rublos a soldados gravemente heridos en la guerra. Pago de hasta 4 millones de rublos, unos $35.000, en agosto de 2025. Eso puede superar lo que un soldado gana en medio año o incluso en un año de contrato. Estas medidas económicas muestran la magnitud de los problemas demográficos en Rusia. Los soldados y veteranos reciben compensación y asistencia en rublos. El resto, como huérfanos, personas con discapacidades y enfermos graves, suele esperar años por beneficios. Tienen derecho legalmente a ellos o, más comúnmente, simplemente se les deja valerse por sí mismos. Este trato preferencial genera una sociedad desigual, haciendo del servicio militar la única vía para obtener servicios sociales básicos. Y también es propenso a corrupción y abuso. Esto genera varios problemas, ya que las medidas económicas de Rusia solo motivan a su población a unirse al ejército y continuar la guerra. El sector militar industrial, la energía y el comercio con China e India dependen de que Rusia siga aislada económica y geopolíticamente. El ciclo de dependencia de la guerra y de aliados cercanos se perpetúa, con Putin reacio a proponer un acuerdo de paz razonable simplemente porque le conviene más continuar la guerra. Para aparentar que la gente recibe servicios sociales comunes en países desarrollados,
aunque ahora son inaccesibles para muchos. Pero no todos los soldados reciben la ayuda o asistencia que necesitan, o no logran reintegrarse adecuadamente a su entorno después de su regreso. El resultado es predecible: volverse criminal. El aumento de delitos de veteranos no es una consecuencia accidental de la guerra. Es resultado directo de cómo Rusia realiza sus operaciones militares. Observadores de la Fundación Jamestown, que analizan a veteranos que regresan de la guerra en Ucrania, comparan su situación con la de quienes volvieron de la guerra soviética. En Afganistán, quienes son conocidos como Afgansi, estos soldados desempeñaron un papel importante en el aumento de la delincuencia en Rusia cerca del final de la Unión Soviética. Pero esta vez, la escala es exponencialmente mayor. Aunque la guerra soviético-afgana duró 10 años, solo se desplegaron unos 620.000 soldados soviéticos en total. Esto se ve favorecido por el hecho de que la guerra soviético-afgana fue mucho menos mortal en general, con solo entre 15.000 y 25.000 bajas sufridas por el ejército de la Unión. Se calcula que Rusia tendrá 1 millón de bajas al finalizar el tercer año de guerra en febrero de 2025. El despliegue actual es de unos 70.000 soldados y Guardia Nacional. Al analizar estos números, se estima que entre 1.5 y 2 millones de soldados rusos han estado en Ucrania en algún momento durante los últimos 3 años y medio. No se sabe cuántos soldados realmente regresan a casa en vez de morir, ser bajas, recuperarse y ser enviados de nuevo al servicio. La cantidad involucrada probablemente superará la de la guerra soviético-afgana. Si estos veteranos de Ucrania se unen a nacionalistas que buscan que el Kremlin adopte políticas más expansionistas, podrían impactar notablemente las políticas locales y la seguridad en grandes ciudades y pueblos pequeños. El reclutamiento de criminales condenados ha agravado la situación. Berska reveló que en 2023 se iniciaron al menos 190 casos penales contra reclutas indultados de Wagner. Estos exconvictos, entrenados en guerra moderna y liberados con impunidad, son una pesadilla para las fuerzas del orden. Esto ha llevado a lo que algunos expertos llaman la wagnerización del bajo mundo ruso. El crimen organizado recluta exsoldados como sicarios o guardaespaldas, lo que lleva a sus rivales a imitarlos y genera una carrera armamentista criminal. Esto se vincula con la falta de apoyo a la salud mental en el país. Y cuando estos veteranos cometen delitos y son juzgados, a menudo reciben sentencias más leves, tomando en cuenta su servicio a la patria. Moscú implementó una nueva ley contra el descrédito de las Fuerzas Armadas rusas. Inicialmente, la ley básicamente impedía que se realizara periodismo independiente para investigar las acciones del ejército ruso en su conjunto. Pero a medida que continuaron las represiones contra la libertad de expresión, algunas personas podrían temer las posibles consecuencias de denunciar los crímenes cometidos por los veteranos que regresan. Esto perpetúa el ciclo antes mencionado. El servicio militar es casi la única forma de obtener ayuda. Y aún así, ese mismo servicio militar puede aumentar drásticamente la tasa de criminalidad en las zonas urbanas. Además, vuelve a esos soldados casi intocables ante la ley. El servicio militar real no es fácil para el soldado promedio, pues carecen de avances en casi todos los aspectos. Rusia ha recurrido a usar ataques de oleadas humanas obsoletas para ahorrar en equipo militar y municiones valiosas. Los arsenales han sido fuertemente atacados por Ucrania. Atacar un país con defensas en capas y la red de drones más avanzada solo con infantería básica es prácticamente suicida para muchas unidades. Y hay noticias frecuentes que sugieren un colapso total de los ataques rusos en ausencia de equipo de alta calidad real. Esto proviene de la doctrina militar soviética completamente rota, que está fuertemente centralizada y prácticamente niega cualquier responsabilidad o relevancia estratégica de los oficiales comisionados cerca de la línea del frente. En cambio, la estrategia rusa depende de planes predeterminados que no son lo suficientemente adaptables como para importar. El aumento de vigilancia e intercambio de inteligencia entre Ucrania y Occidente deja a los soldados rusos en una situación casi imposible. Ser enviado al frente implica alto riesgo de muerte. No alistarse los deja fuera del apoyo gubernamental. Y cuando huir del país por completo se ha vuelto inalcanzable, algunos desertores rusos han recurrido a una nueva táctica para evitar ser enviados a la guerra, ser encarcelados. Ellos y sus abogados deben crear casos que resulten en sentencias que les impidan servir en el ejército desde el inicio. Incluso así, no es seguro escapar de la guerra, ya que Rusia ha usado a miles de convictos para reforzar su ejército. Quienes no eligen esa ruta buscan darse de baja del ejército o huyen. iStories reporta que al menos 49.000 soldados rusos desertaron entre febrero de 2022 y mayo de 2025. Para aquellos que no pueden escapar desertando, rendirse ante las fuerzas ucranianas se convierte en la opción preferida.
Las prisiones ucranianas para prisioneros de guerra suelen tener condiciones más favorables que las rusas. Esto muestra el fracaso total de la moral militar, cuando los soldados prefieren rendirse antes que servir a su país. Más allá del impacto psicológico en los soldados, el verdadero fracaso de la guerra es el nuevo o inexistente estatus económico de Rusia. La economía de guerra que Vladimir Putin ha creado parece beneficiar económicamente a los soldados, pero en realidad es una forma sofisticada de colonización económica que extrae la riqueza del futuro de Rusia para financiar la destrucción actual. Los salarios mensuales dependen principalmente del rango y la participación en combate, pero se ha estimado que los salarios mensuales iniciales son aproximadamente 3 veces el promedio nacional. Esto empeora con bonos de reclutamiento que a veces igualan 6 o 9 meses del salario inflado. Estos aumentos buscan incentivar el reclutamiento sin movilización impopular. Y son la razón principal por la que Putin parece seguir encontrando cientos de miles de hombres para reclutar año tras año para la guerra. E incluso así, el número de personas que reciben los bonos de inscripción parece estar disminuyendo de manera constante. Medusa reveló que en el segundo trimestre de 2025 más de un tercio de los soldados firmó contrato, superando las cifras del año anterior. La aparente prosperidad de ofrecer mejores salarios a los soldados también implica destrucción económica. Se estima que en 2025, Rusia destinará el 75% del Producto Interno Bruto a defensa y seguridad, y el 40% del gasto federal, un récord no visto desde la Guerra Fría soviética. Se estima que el gasto en bienestar social bajará casi 16% anual. El gobierno básicamente está sobornando a los soldados con dinero robado de la población civil de Rusia y de las futuras generaciones. El gobierno anunció que para priorizar, reducirá en 2025 las transferencias al Fondo de Pensiones y Seguro Social en 14 billones de rublos, más de 17.000 millones de dólares. Esto crea distorsiones masivas en toda la economía. La economía de guerra está drenando talento y recursos de los servicios públicos esenciales. La salud y la educación enfrentan falta de personal, infraestructura antigua y poca inversión. Estos problemas son particularmente graves en las regiones rurales y menos desarrolladas, donde los servicios se han deteriorado hasta niveles de crisis. Los incentivos financieros en el servicio militar generan más problemas para los soldados que regresan. Dado que el personal militar ya se ha acostumbrado a ganar millones de rublos al año, tras la guerra se negarán a aceptar trabajos mal pagados y muchos quedarán sin dinero. Se prevé que esta baja en su nivel de vida impulse a muchos a la delincuencia. Las autoridades rusas dicen que solo el 57% de los 137.000 soldados desmovilizados tenía empleo en mayo de 2025. Según Defensa 24 y Radio Svoboda, la mayoría de estos empleos son de seguridad o manuales, pagando entre 40.000 y 60.000 rublos o $474 a $710.000 al mes, es decir, 15 a 25 veces el salario mínimo. Podría ser coincidencia, pero también una estrategia para generar dependencia del servicio militar. Quienes ganaban más de 20.000 rublos, $2.405 al mes en zonas de combate, no podrán adaptarse a recibir 50.000 rublos. En trabajos civiles, el gobierno básicamente ha creado una casta militar que solo puede mantener su nivel de vida a través de la guerra continua. Mientras los soldados reciben trato preferencial, los rusos comunes sufren abandono de su gobierno. En marzo de 2025, Inteligencia Militar Británica informó que 160 hospitales rusos cerraron el año anterior, probablemente por la reasignación de recursos médicos del sector civil al militar. La economía de guerra de Putin también afecta el futuro demográfico de Rusia. Actualmente, el ejército de Rusia representa el 3% de la fuerza laboral del país, lo cual se ha duplicado aproximadamente desde 2020. Los hombres en edad de trabajar son retirados sistemáticamente del grupo disponible de trabajadores, sin que haya nadie para reemplazarlos. Esto empeora al considerar el impacto demográfico general. La Federación Rusa tuvo una de sus tasas de fertilidad más bajas en los años 90 tras la disolución de la Unión Soviética. En ese momento, la tasa de fertilidad cayó a 14 o incluso a 12 antes de recuperarse ligeramente a 18, lo cual sigue estando por debajo del nivel de reemplazo. Si sumas esto al millón de bajas estimadas en esos 3 años. Hay toda una generación de hombres que o no existieron en primer lugar o están siendo exterminados activamente en la guerra. Esa misma generación no podrá formar parte de la fuerza laboral ni contribuir al crecimiento de la población, esencialmente creando un vacío en la demografía de Rusia que tomaría décadas en repararse. Las bajas hacen que el impacto demográfico sea aún más grave. Según estimaciones occidentales, cerca de 1 millón de bajas rusas han eliminado a toda una generación de jóvenes de la vida económica y social de Rusia. No es solo un sacrificio de guerra temporal, es un daño demográfico permanente para Rusia por décadas.
A medida que baja su calidad de vida, se espera que los ex soldados soliciten préstamos en masa, algo que es prácticamente imposible de hacer cuando los bancos del país han pronosticado problemas de liquidez y están entrando en un déficit estructural. Esto acelerará la espiral de muerte económica para muchos veteranos que no han podido servir en el ejército el tiempo suficiente para ahorrar dinero y transferirse a casa, así como para aquellos que tienen cuentas médicas y rehabilitación por pagar. La ironía de la economía de guerra rusa es que enriquece a algunos, pero arruina el futuro de Rusia y empobrece al resto. Contratistas, ejecutivos de defensa y funcionarios se benefician del gran gasto, mientras los rusos comunes ven desfinanciados salud, educación y servicios sociales. Mientras tanto, el presupuesto proyectado para el ejército y el gobierno ruso está bajo amenaza constante por factores que realmente no puede controlar. La Unión Europea, el G7 y Australia imponen un tope al precio del petróleo y gas rusos para reducir los ingresos de una de las pocas industrias rentables del país. Los precios del petróleo dependen del mercado global, donde Rusia ahora tiene una participación relativamente pequeña. Mientras más duren las movilizaciones, más trabajadores son retirados de la fuerza laboral. Los soldados que regresan no son un beneficio neto para el presupuesto del país, ya que ahora están recibiendo beneficios o representando una carga para los sistemas sociales y de salud del país. Cada mes que pasa también aumenta el alcance de las sanciones occidentales, que Rusia solo ha podido evitar gracias a su comercio con China. Eso puede cambiar si Occidente vuelve contra China. La mayoría de los bancos chinos dejaron de comerciar en rublos por temor a represalias y perder acceso al comercio en dólares estadounidenses. La guerra comercial indirecta entre Occidente y Rusia, mediada por China, obliga a China a mantener una fachada de neutralidad incómoda. Aunque apoya a Rusia como su principal aliado, Putin creó un modelo económico que solo sobrevive con guerra continua. La paz revelaría la gravedad de los problemas económicos y demográficos de Rusia y forzaría al gobierno a enfrentar los grandes problemas sociales generados. Pero admitir el problema envía una señal clara a los pocos aliados restantes de Rusia de que ya no es un socio viable. Dado que Rusia depende de exportar petróleo y gas a China e India de forma rentable, perderlos como socios estratégicos podría cortar una de sus últimas líneas de vida. Rusia podría terminar ganando la guerra, pero probablemente se arruinara a sí misma para gobernar un país que tuvo que diezmar, metiéndose en problemas demográficos y políticos aún más profundos en el proceso. El resultado podría ser perfectamente el fin de la Federación Rusa, tal como la conocemos hoy, y del régimen de Putin. Luego de eso, es incierto qué pasará con el orden mundial. Gracias por ver. Para saber qué pasaría si Putin es depuesto, mira este video. Mantente al día con la guerra global y geopolítica, suscribiéndote a El Show Militar y viendo videos diarios.